la verdad en los negocios. Ya hemos visto, entre otras cosas, la prudencia en los negocios, la diligencia, la justicia, y hoy pasaremos a tratar con la verdad, aplicada más específicamente en el contexto de nuestros tratos comerciales. Y para ello, quiero que vayan conmigo a Proverbios capítulo 12, es el texto que vamos a estar estudiando por unas semanas. Proverbios capítulo 12, versículo 19. Proverbios capítulo 12, versículo 19, dice el autor: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Una vez más encontramos en este libro de Proverbios lo que es típico, un contraste entre dos ideas opuestas. Se contrasta al labio veraz por un lado con la lengua mentirosa por el otro lado. Y de igual modo se contrasta el destino final que le depara a cada una de ellas. Mientras el labio veraz permanecerá para siempre, la lengua mentirosa solo por un momento. Y la idea que el autor de Proverbios nos quiere transmitir es la de cómo los hombres muchas veces, para escapar de algún peligro terrenal o para obtener algún tipo de beneficio, usan la mentira. La mentira supuestamente es un ardid que nos va a sacar de problemas y que nos va a ayudar a permanecer. La mentira supuestamente es un instrumento de victoria en la mente del hombre natural. Pero dice el autor, no, por medio de la mentira no escaparemos, sino solo momentáneamente. El labio veraz permanecerá para siempre. La mentira que supuestamente nos sacará a flote solo por un momento. Por medio de la mentira podemos escapar del peligro terrenal, pero nunca escaparemos de las llamas del infierno. No escaparemos de las llamas del infierno. La Escritura enseña que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre del infierno. Y quiero y he estado orando al Señor que me ayude en esta tarde para que todos aprendamos lo que vamos a ver en estas prédicas acerca de la mentira, pero hemos estado orando específicamente por los niños. No que los adultos no mintamos o no seamos tentados a mentir, pero indudablemente los niños tienen una tentación particular por la mentira. Y estamos pidiendo al Señor que los niños que se sientan domingo tras domingo en esta congregación puedan ser impactados con el mensaje de la palabra en este tema acerca de la mentira. Es cierto que le estaremos aplicando en los negocios, pero de una forma u otra vamos a estar hablando de la mentira y vamos a estar hablando de la verdad. El cielo, hermanos todos y niños, escuchen esto, el cielo es un lugar de santidad y por lo tanto los mentirosos no pueden habitar allí. No les es permitido estar allí. El cielo no es un lugar para personas mentirosas. Por eso es que dice el texto, el labio mentiroso permanecerá solo por un momento, porque finalmente será destruido en las llamas eternas del infierno. En el Salmo 52, el salmista nos habla del juicio de Dios sobre los mentirosos. En los versículos 1 al 7 dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, amaste la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada. Esta persona probablemente por medio de la mentira se había hecho poderoso, porque aquí dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Es una persona que por medio de la maldad había logrado tener muchas cosas. Era un hombre poderoso. Y ahora dice Dios, Dios te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos, es decir, los que no son mentirosos, y se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en la maldad. Y eso lo vemos a diario, hermanos. Vemos como un individuo es honesto, tiene un trabajo y parece que su honestidad no lo deja progresar.
Y el vecino, por otro lado, está progresando tremendamente. No paga aduanas, él rebaja la mercancía en la aduana, subvalúa, hace muchísimos ardides y el individuo está progresando. Ya tiene 3 carros, una planta de 30 kilos, y uno aquí, el pobre, el honesto, pasando calor, oyendo el ruido de la planta del vecino y sin luz. Y a veces se pregunta, ¿pero realmente vale la pena ser honesto? Lo que Dios está diciendo en su palabra es, óyeme bien, poderoso, Dios te desarraigará. Y el justo finalmente se reirá de ti. Se reirá de ti porque Él te verá y dirá, mira ese hombre que confió en la multitud de sus riquezas, pero no puso en Dios su esperanza. Porque el labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 al 15. Aquí se nos contrasta al hombre que lavó sus ropas en la sangre de Cristo, el otro que no lo hizo, sino que vivió en su maldad. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y aquí no está hablando de perros en sentido literal que ladran y tienen 4 patas. Aquí se está refiriendo a los pecadores como perros. Y dice Dios, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Se pone al mentiroso al mismo nivel que los homicidas, que los hechiceros, que los fornicarios, que los idólatras. Por otro lado, los beneficios que nosotros podemos obtener a través de las mentiras también serán pasajeros. Usamos la mentira para obtener ciertos beneficios, pero los beneficios que obtendremos por medio de la mentira son pasajeros. Podremos disfrutar de ellos aquí por un tiempo, pero luego se convertirán en motivo de dolor y de juicio para nosotros. Por el contrario, el labio veraz permanecerá para siempre. La verdad es eterna, la mentira es perecedera y muchas veces no tenemos que llegar al juicio final para ver esto. Muchas veces aquí en este mundo la mentira es descubierta y castigada, como ocurrió en el caso de Giesi, el criado de Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, vemos esta historia. Eliseo había sanado a Naamán el sirio, y cuando Naamán le ofreció paga a Eliseo, él dijo, no, gracias, yo no tengo que aceptar esos dones de ti. Y Giesi estaba allí oyendo y dijo, wow, qué buena oportunidad se está perdiendo mi amo. Y dice en el capítulo 5 de Reyes, versículo 20, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, ¿va todo bien? Y Giesi le dijo, sí señor, va bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Eso era una mentira, eso no era verdad. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, oh sí, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. Él entonces le dijo, Eliseo era profeta, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La lepra de Naamán se le pegó a Giesi. ¿Saben por qué? Por mentiroso. Alguien dirá, bueno, pero esto era en el Antiguo Testamento. Ya Dios no está dando ese tipo de juicios.
Sí, es verdad, eso fue en el Antiguo Testamento, pero hay dos cosas que tenemos que tener presente. Primero, si Dios permitió que la lepra de Naamán se le pegara a Eliseo, eso nos dice lo que Dios piensa de la mentira. Que Dios no ve la mentira como nosotros la vemos muchas veces. Para Dios era correcto, era justo que Naamán se llenara de lepra por mentiroso. Alguien dirá, oye, pero ¿qué fue lo que hizo? Él simplemente fue y se la buscó, él buscó 2 ropas y 2 talentos de plata, pero Dios no lo vio así. Dios vio que esa acción de Eliseo, de Giezi, merecía lepra. Y eso es lo mismo que Dios piensa hoy de la mentira. Y por otro lado, si bien es verdad que ya Dios no castiga con lepra física la mentira, o por lo menos no claramente que veamos, claro que fue un juicio de Dios, porque Dios puede castigar así. Dios sí castiga la mentira con una especie de lepra moral. De lepra moral. En el Antiguo Testamento la gente se alejaba de los leprosos. Hoy día, cuando un individuo es reconocido como mentiroso, nadie lo quiere a su lado. Es como si el individuo tuviese una lepra moral. Nadie confía en él, nadie lo quiere como amigo, nadie lo quiere a su lado, nadie quiere intimar con él. ¿Por qué? Porque el individuo es un mentiroso, es una persona en la cual no se puede confiar. Es una especie de lepra moral que cae sobre el mentiroso. ¿Qué dice el texto? El labio veraz permanecerá para siempre, la lengua mentirosa solo por un momento. Aunque debo aclarar que el autor no está diciendo aquí que uno se va a salvar hablando verdad. No es que la verdad salva al hombre, no. La salvación es por medio de la fe en Cristo. Pero una de las características que identifican al verdadero Hijo de Dios es precisamente esta. Son personas comprometidas con la verdad. Esa es la imagen que presenta la Escritura del hombre justo en el Salmo 15. Dicen los versículos 1 y 2, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esa es la imagen que la Biblia presenta de un hombre justo. Así, hermano, que si eres hijo de Dios, y como estamos hablando de los negocios, debes procurar que tus negocios sean realizados en el marco de la verdad. Nunca en el marco de la mentira y del engaño. Pero debes saber también, oigan esto, debes saber también que en muy pocos lugares el hombre se ve más tentado a mentir que en los negocios. Si tú eres hijo de Dios, debes realizar tus negocios en el marco de la verdad, pero debes saber que en muy pocos lugares el hombre se ve más tentado a mentir que en los negocios. La vida de negocios está llena de peligros y sería muy insensato de parte nuestra aventurarnos a transitar por un terreno peligroso sin conocer cuáles son los peligros que nos acechan y sin cuidarnos de ellos. Y repito que los negocios llevan muchas veces los hombres al terreno de la mentira, a prometer cosas que saben que no van a cumplir, a sobreexaltar el valor o la calidad de una mercancía, a minimizar sus defectos, a devaluar el precio en la aduana. Todo eso es una mentira. Todo eso es una mentira. Y en muy pocos lugares los hombres se ven más tentados a mentir que precisamente en los negocios. Pero recuerda, hermano, el labio veraz permanecerá para siempre, la lengua mentirosa solo por un momento. Y en el estudio de este tema acerca de la verdad en los negocios vamos a ver 4 cosas a lo largo de esta serie, no hoy todo. En primer lugar, veremos la importancia de la verdad, que es todo lo que veremos esta tarde, la importancia de la verdad. En segundo lugar, veremos la naturaleza de la verdad. Trataremos de responder la pregunta que Pilato le hizo al Señor: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En tercer lugar, veremos cómo se aplica la verdad específicamente en los negocios. Y por último, vamos a dar algunas aplicaciones que nos muevan a desechar la mentira y a perseguir la verdad. Algunas aplicaciones prácticas que nos muevan a desechar la mentira y a perseguir la verdad, sobre todo en el marco de los negocios. Así que vamos a comenzar entonces, en primer lugar, a ver la importancia de la verdad. La importancia de la verdad. Lo primero que deseamos establecer en estos estudios
es que al hablar de la verdad, ya sea en el desempeño de los negocios o en cualquier otra cosa, estamos hablando de un asunto que posee muchísima más importancia de lo que los hombres están dispuestos a reconocer. Los hombres teóricamente exaltan la verdad y condenan la mentira. El cantico ese de no digamos jamás la mentira, no fue un cristiano que se lo inventó. Fue un hombre cualquiera, porque los hombres, supuestamente, teóricamente, ellos exaltan la verdad y ellos condenan la mentira. Sin embargo, a la hora de librarse de un problema o a la hora de obtener un beneficio, entonces la mentira deja de convertirse en un pecado para convertirse en astucia. El individuo es astuto, no, él es un mentiroso. Es un mentiroso, la mentira nunca es astucia, o sí es una astucia maligna y perversa, una astucia diabólica. En otras palabras, lo que el mundo enseña es bueno decir la verdad, pero no tenemos que ser muy exagerados en esto. Es bueno, claro, decir la verdad. De hecho, no todas las mentiras son pecaminosas a los ojos de los hombres naturales. Ellos dicen, es malo ser un mentiroso compulsivo, pero hay ciertas ocasiones en que la mentira no solo es válida, sino también digna de alabanza. Tanto es así que se le llaman mentiras piadosas, y la piedad debe ser alabada, hermanos. La piedad debe ser exaltada. Así que si hay mentiras que son piadosas, no solamente son mentiras que no deben ser condenadas, sino que son mentiras que deben ser alabadas, que deben ser exaltadas, porque debemos perseguir la piedad. Y supuestamente esas mentiras son piadosas. Aclaro, sobre todo para los niños, estoy hablando irónicamente. O como diría el apóstol Pablo, estoy hablando como hombre, y más aún como un hombre impío, como un hombre pagano, como un hombre que no conoce a Dios. Lo que estoy tratando de hacer es establecer la poca importancia que los hombres usualmente dan a este asunto de la verdad. Sin embargo, hermanos, la visión de Dios es muy distinta. La visión de Dios es muy distinta. Cuando vamos a la Escritura, vemos que vivir en el marco de la verdad reviste de una enorme importancia. ¿Por qué? Por 4 razones que veremos esta tarde. Primero, ¿por qué es importante vivir en el marco de la verdad? Primero, porque Dios es verdad y por tanto solo puede ser glorificado y su reino promovido por medio de la verdad. ¿Por qué es importante la verdad? Porque Dios es verdad y por tanto solo puede ser glorificado y su reino promovido por medio de la verdad. En Juan capítulo 17, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo nos enseña o nos manifiesta cuál es la vida eterna que Él vino a ofrecer diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así se manifiesta la vida eterna. Conocer al único Dios verdadero por medio de Jesucristo a quien Él ha enviado. En otras palabras, nuestro Dios es verdadero. Más aún, el único que tiene derecho a ser designado por ese adjetivo, por el adjetivo de verdadero, porque todos los dioses no son más que ídolos, el producto de la imaginación de los hombres. Pero nuestro Dios, o sea, el Dios de la Escritura, es verdadero en el más alto sentido del término. Podemos descansar y confiar en Él porque Él es real. Oigan bien, cuando el Señor dice que Dios es verdadero, Él no está diciendo simplemente que Dios habla verdad. No, es que Él es el único Dios que es real. Y todo lo que es real ha sido creado por Él y es sostenido por Él. Y lo mismo que se dice en Juan 17:3 de Dios el Padre, se dice también de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Cuando se dice aquí que Dios el Padre es el único Dios verdadero, no se está queriendo decir que las otras personas de la Trinidad no son verdaderas. No, esa no es la idea. Lo que se quiere decir aquí es que solo tienen derecho a ser llamados con la palabra Dios
a aquellos que poseen esa naturaleza, esas características que hacen a Dios ser Dios. Por tanto, ni el Hijo es excluido, ni el Espíritu Santo, porque ellos comparten la misma naturaleza divina. De hecho, lo mismo que se dice de Dios el Padre aquí, que Él es el único Dios verdadero, se dice también del Hijo, en Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 21 al 23. Es importante dar esta nota, que hay muchos nuevos creyentes que mañana se pueden encontrar con un falso testigo de Jehová y decirle: aquí dice el mismo Cristo que el Padre es el único Dios verdadero. Así que allí Él se estaba excluyendo, Él está diciendo que solamente el Padre es el único Dios verdadero. No. Solamente aquellos que comparten la esencia divina son el único Dios verdadero. Y el Hijo la comparte y el Espíritu Santo también. Y en Isaías capítulo 45, versículo 21 al 23, se dice que Cristo es el único Dios verdadero. Lo mismo dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír todo esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿De quién está hablando el texto? Obviamente de Cristo, porque dice Filipenses capítulo 2 que a Jesús se le dio un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiesen que Jesucristo es el Señor. Así que cuando Jehová habla aquí y dice: no hay más Dios fuera de mí, hermanos, es Jesús que está hablando. No Jesús, porque Jesús encarnó, el Hijo de Dios, que se hizo Jesús después. El Hijo de Dios. Dios el Hijo dice: no hay más Dios fuera de mí. Por eso el apóstol Juan no tuvo ningún reparo en llamar a Jesús, a Jesucristo, a Dios el Hijo, el Dios verdadero. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, para que no haya dudas. Cristo también es el Dios verdadero. Y el apóstol Juan tampoco tuvo reparo en aplicarle esta cualidad al Espíritu Santo. Vean Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué dijo Cristo de sí mismo? Yo soy la verdad. ¿Y qué dice Juan acerca del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo es la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el único Dios verdadero. Y al decir esto, Juan estaba simplemente siguiendo los pasos de Cristo. En el Evangelio de Juan, en capítulo 14, versículo 17, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y más adelante, en el capítulo 15, versículo 26, dice el Señor: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que el Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Así que nuestro Dios es verdadero, el único Dios verdadero. Los gentiles adoraban dioses falsos, muchos dioses. Los judíos decían adorar uno solo, pero rechazaban a Cristo. ¿Qué dice en Juan 17:3? Ambos están equivocados. Aquellos porque adoran muchos dioses, estos porque pretenden adorar al único Dios aparte de mí, y eso no se puede. Porque la vida eterna consiste en que conozcan a Dios por medio de mí, dice Cristo. Así que solo se puede conocer a Dios por medio de la persona del Hijo. Ahora bien, todo esto lo estamos diciendo para llegar a este punto. Como nuestro Dios es verdadero, todo cuanto sale de su ser es verdad.
Verdad en el más absoluto sentido del término. La verdad está intrínsecamente ligada a su ser. Por ello la Escritura recalca el hecho de que Dios no puede mentir. Eso sería tan imposible como que Dios pudiera autodestruirse. Dios no puede mentir. Eso es una imposibilidad tan grande como la imposibilidad de que Dios pueda autodestruirse. En Romanos capítulo 3, versículo 4 dice el apóstol Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir. Y en Tito capítulo 1, versículo 1 al 2 dice el apóstol escribiendo a Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es, según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y en Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, 17, dice el apóstol, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia el juramento. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta? Una, en el simple hecho de que Él prometa, y otra, en que jure encima de la promesa. Dios prometió la vida eterna y luego juró encima de la promesa. Y dice el autor de Hebreos, aquí hay dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Primero, en el hecho de que lo prometió y ya eso era suficiente. Pero para darnos un consuelo todavía mayor juró, y juró por sí mismo, porque no podía jurar por otro mayor que Él. Y es aquí precisamente, hermanos, donde radica la santidad de la verdad. En el hecho de que lo opuesto a ella, es decir, la mentira, es una contradicción con el ser perfecto de Dios. De Dios solo emana lo verdadero, lo real. Ese atributo divino aparece en la Escritura muchas veces con el término de fidelidad. Fidelidad. Dios es fiel porque es verdadero. Él no cambia las palabras que salen de su boca, ya sea para amenazar al pecador o ya sea para consolarnos con sus promesas. Cuando Dios le dijo a Abraham, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Dios estaba probando la confianza que Adán tenía en el hecho de que Dios era un Dios de verdad. Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. En hebreo, el texto dice literalmente, muriendo morirás, que es un hebraísmo que significa morirás sin remedio. Ahí no habrá medicina para curarte. El día que comas de ese árbol, ciertísimamente, Adán, morirás. De hecho, fue precisamente en ese punto donde Satanás centró su ataque contra el hombre. Satanás en su ataque no negó que Dios tuviese poder o que Dios tuviese conocimiento, que Dios fuera esto, fuera aquello, no. Satanás atacó la integridad de Dios. Satanás atacó su veracidad, su integridad y le dijo al hombre, no morirás. Dios dijo que ibas a morir, pero yo te digo, no morirás. Y nosotros conocemos el resto de la historia. El hombre pecó y de ese modo su propia integridad quedó destruida. El hombre pecó, dejó de confiar en la veracidad de Dios y su propia integridad quedó devastada. Él fue creado para mostrar la gloria de un Dios verdadero. Se esperaba del hombre que éste fuera veraz, que fuera fiel en su trato para con Dios, en su trato para consigo mismo y en su trato para con los demás. Pero ¿qué pasó después de la caída? El hombre aprendió a mentirle a Dios, a mentirse a sí mismo y a mentirle a los demás. Satanás había logrado asestar un golpe mortal en la raza humana. El hombre dejó de confiar en la veracidad de Dios y de ese modo se convirtió él mismo en un mentiroso. ¿Por qué? Oh, hermanos, por una sencilla razón. No estamos diciendo que Dios es el único Dios verdadero, que Él es lo único que es real y absoluto. ¿Qué le pasa a uno cuando tiene un punto de referencia que es absoluto y de repente lo pierde? Que entonces el hombre queda sumido en el marco del relativismo. Y eso es lo que pasa con el hombre, todo es relativo.
Ya lo expresó el poeta aquel cuando dijo, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. En este mundo todo es relativo. Esto es malo, bueno, esto es relativo, será malo para ti, pero no para mí. El hombre dejó de confiar en Dios, dejó de descansar en lo único que es absoluto, en lo único que es real. Él es el único Dios verdadero. Todo lo demás es relativo, todo lo demás es parcial, todo lo demás es una ilusión. Él es el único Dios verdadero. ¿Saben cómo está el hombre ahora? El hombre está ahora como si fuera un barco en medio del mar. Ha perdido la brújula, no tiene comunicación con nadie más y no hay estrellas en el cielo. Él no sabe para dónde ir. ¿Por qué? Porque el hombre dejó de apoyarse en el único punto absoluto que hay en el universo, que es Dios. Entonces, hermanos, ¿es importante la verdad? Oh, pero claro que sí. Claro que sí, porque Dios es verdadero. Y Él solamente puede ser glorificado y su reino promovido por medio de la verdad. Todo lo demás es falsedad, ilusión y mentira. Y quise irme tan lejos. Algunos dirán, oye, pero para hablar de la verdad hay que irse tan profundo. Sí, quise hacerlo, ¿saben para qué? Para que entendamos una cosa. La santidad de la verdad depende del ser de Dios. Aquí no estamos hablando simplemente de decir siempre lo correcto. Hermanos, es algo más profundo. Estamos hablando de mantener el orden del universo. Por extraño y raro que esto pueda sonar, estamos hablando de mantener el orden del universo. Es que Dios, el único Dios verdadero, el único ser absoluto, en el que no hay nada relativo, donde todo es lo que es el único Dios verdadero. Y su reino es promovido por medio de la verdad. Cuando la verdad es echada a un lado, el hombre queda sumido en un profundo relativismo que no lo deja saber hacia dónde ir ni para dónde coger. Estábamos hablando mi esposa y yo ahora porque tenemos estábamos oyendo un niño gritar. Y gritar, y gritar, y gritar. Y decía mi esposa, me da la impresión de que ese niño como que ya necesita que le den una pela. Entonces comenzamos a hablar del asunto de la crianza de los niños. Y le decía, mi amor, imagínate, ¿cómo podemos esperar que esta persona, que no conoce al Señor, sepa qué hacer con su hijo? Esa persona está como el barco que acabamos de decir, no tiene brújula, no tiene comunicación, no hay estrella, no sabe dónde está el norte, no sabe nada. Porque lo único que es real, lo único que es verdadero, lo único que es absoluto es Dios y lo que Él ha creado. Y las cosas solo funcionan en el marco de la verdad. Entonces, hermanos, sí es importante la verdad, más importante que lo que el hombre natural quiere reconocer. En segundo lugar, vamos a ver la contraparte ahora. La verdad es importante porque Satanás es el padre de la mentira y por medio de ella promueve su reino de muerte. La verdad es importante porque Satanás es el padre de la mentira y por medio de ella promueve su reino de muerte. Así como toda verdad encuentra su fuente en Dios, así también toda falsedad, toda mentira encuentra su fuente en el diablo, en Satanás, quien es el padre de la mentira. Amigo, Satanás no es un mito, Satanás no es una fábula, Satanás es un ser real, un ángel caído a quien nuestro Señor Jesucristo le atribuyó dos cualidades esenciales en Juan capítulo 8, versículo 44. Él es homicida y es mentiroso. Juan capítulo 8, versículo 44. El Señor está predicando aquí a los judíos y ellos lo quieren matar amparándose en que Abraham era el padre de ellos. Y dice Cristo, bueno, yo creo que ustedes tienen otro papá, porque si Abraham fuera vuestro padre, ustedes me creerían a mí, pero me quieren matar. No, no, no. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira.
El Señor dice aquí que Satanás es homicida desde el principio. Es decir, desde el comienzo mismo de la historia de la humanidad, él tuvo el deseo y la intención de hundir a toda la raza humana en el reino de la muerte, tanto física como espiritual. Y el arma que usó para lograrlo, ¿saben cuál fue? La mentira. La mentira. La mentira es el arma que usa el diablo para promover su reino de muerte. Y es obvio que el Señor no quiso dejarnos lugar a duda en el texto de que entre el diablo y la verdad no existe ningún tipo de conexión. Dice él, no solamente él ha sido homicida desde el principio, sino que no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Entre Satanás y la verdad no existe ningún tipo de conexión. Por eso el Señor dice, cuando él habla mentira, lo hace por sí mismo. Porque él es la fuente de donde brotan las mentiras y las falsedades. Eso significa, hermanos, que Satanás solo es original cuando miente. Dice que cuando él habla mentira, de suyo habla. Eso es lo que sale de su fuente. Todo lo que emana de Dios es real y verdadero. Todo lo que surge del maligno es una ilusión, es una falsedad con el fin de crear muerte. Nunca olviden esto, nunca olviden esto. Satanás no es solo mentiroso, sino también homicida. Y la mentira no es más que el arma que él usa para promover mortandad. Ahora alguien se preguntará, qué curioso, que el Señor dice cuando habla mentira. ¿No sería suficiente decir cuando habla porque él siempre que habla, habla mentira? No, Satanás a veces dice la verdad. Lo que está diciendo aquí es que cuando él habla mentira, eso es lo que sale de él. Pero cuando habla verdad, la toma prestada, porque la verdad nunca puede salir del diablo. Cuando él lo hace de suyo propio, original de él, es mentira. Ahora, él de vez en cuando toma la verdad prestada para darle un matiz mentiroso. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Hay ocasiones en que Satanás toma una verdad prestada con el fin de crear una ilusión falsa. En Mateo capítulo 4, versículos 5 al 6, el relato de la tentación del Señor, dice que el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Él estaba citando la Escritura. Satanás no estaba mintiendo aquí, él estaba diciendo una cosa que es verdad. En esa ocasión, Satanás citó la Escritura con el propósito de crear una esperanza falsa en el Señor Jesucristo, que lo llevara a violar el plan de Dios. Y para ello, Satanás hizo dos cosas que atiendan bien porque las hace con todos nosotros casi todos los días. Satanás hizo dos cosas. Primero, no citó el texto completamente. Eso fue lo primero que hizo. Porque el texto que el Señor está citando, que el diablo, está citando aquí es el Salmo 91:11, que dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, eso fue lo que él citó, pero el texto sigue diciendo, que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles mandará acerca de ti, sí, pero que te guarden en todos tus caminos. Lo que Satanás estaba proponiendo al Señor era que él se arrojara del pináculo del templo. Y él está diciendo, cuando te arrojes, los ángeles vendrán, te agarrarán, y entonces el pueblo creerá que tú eres el Mesías, y ya no vas a tener que morir en una cruz. Pero resulta que el camino que Cristo debía seguir era el camino de la cruz. Y eso era exactamente lo que el diablo no quería. Satanás no quería llevar a Cristo a la cruz. Y por eso no citó la parte de sus ángeles te guardarán cuando anden en tus caminos. Cuando andamos en el camino que Dios ha trazado para nosotros, olvídese, Dios lo guardará. Pero si usted se sale de allí, espere recibir las consecuencias de su extravío. Eso no es verdad lo que el diablo le estaba diciendo a Cristo aquí. Porque la promesa de Dios tenía una condición. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Mientras permanezcas en el camino que Dios trazó para ti, la promesa es para ti. Desde que te salgas del camino, no te ampares en la promesa, ya no es para ti. Ya no es para ti. Así que, hermanos, si la voluntad
si voluntariamente, decidimos tomar por otro camino y nos apartamos de nuestros deberes, entonces debemos también esperar las consecuencias de nuestro extravío. Pero Satanás no solo citó el texto incorrectamente, sino que también lo aplicó incorrectamente. Porque él le está diciendo, no vayas a la cruz, échate abajo y vas a ser proclamado como Mesías como quiera, aunque no vas a cumplir el plan de Dios. Y es un uso abusivo de la Escritura cuando ésta es usada para promocionar cualquier tipo de pecado. Y hermanos, Satanás muchas veces usa la Escritura para promover pecados. Eso es lo que hace el diablo cuando comienza a tentarte, y al mismo tiempo que te está tentando, él te hace recordar textos como 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Hoy no dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No dice el Salmo 86:5 que Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todo lo que te invocan? ¿Cuál es el problema de que caigas en pecado si después puede venir a tu Padre a arrepentirte, pedirle perdón y tú sabes que Él te va a perdonar? Hermano, el diablo no te ha dicho eso alguna vez, porque a mí me lo ha dicho. Y muchas veces. Eso es un uso mentiroso de la verdad. Eso es un uso mentiroso de la verdad. Recuerda, toda verdad procede de Dios. Toda falsedad, ilusión, mentira, engaño procede del maligno y su fin es promover su reino de muerte y de dolor. Sí, es verdad, Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan, pero todo pecado tiene su consecuencia. Todo pecado, Dios te va a perdonar, pero la consecuencia de tu pecado estará allí. Y mientras más grave es el pecado, más grave la consecuencia. Y son muchos los hermanos y hermanas que han escuchado la voz del diablo, se han apartado de la iglesia por un momento, se han casado con hombres y mujeres inconversas y ahora están pagando el fruto del extravío hasta la muerte. Sí, Dios les perdona sus pecados, pero allí están, casados con un hijo del diablo, unidos en yugos desigual con un incrédulo. ¿Y qué terrible es eso? Dios los perdonó, claro que los perdonó. Él es bueno y perdonador. Lo que el diablo no dice es, que dice la Escritura en Santiago capítulo 1, que el pecado, después que es concebido, da luz la muerte. Da luz la muerte, y olvídate, el hijo viene. Y no me refiero al hijo en sentido literal, me estoy refiriendo a las consecuencias del pecado. Sí, Dios es bueno y perdonador, pero cada vez que tú pecas, esa maldad se arraiga en ti. Esa perversión se fortalece, y ahora luchar contra ella va a ser peor. Eso es lo que Satanás no nos dice. Él solamente te cita la Escritura, igual que lo hizo con Cristo. Igual que lo hizo con Cristo, para crear una esperanza falsa en ti. ¿Es importante la verdad? Por supuesto que sí. Primero, porque Dios es verdad, y por medio de la verdad promueve su reino. Y en segundo lugar, porque el diablo es el padre de la mentira, y por medio de ella promueve su reino de muerte. Tercero, porque la verdad es la marca de la piedad. Porque la verdad es la marca de la piedad. Nosotros hemos conocido por Cristo al Dios verdadero, por medio de la palabra de verdad que nos ha sido predicada. Ahora bien, si hemos venido a ser hijos del Dios verdadero, por medio de la palabra de verdad, ¿qué se espera de nosotros ahora? Que la verdad guíe todos los aspectos de nuestra vida. La práctica, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Y noten el orden de las cosas. La verdad primero tiene que morar en nosotros para que podamos vivir la verdad. Estamos hablando de que hay personas aquí que han llegado al conocimiento del Dios verdadero a través de la palabra de verdad. ¿Qué se espera de ellos ahora? Que vivan en el marco de la verdad. Su práctica, su pensamiento, sus palabras, sus acciones, todo. Todo. Y aquí no estamos hablando simplemente de decir la verdad. Esto es solo una parte. Aquí estamos hablando de ser genuinos, de ser veraces en todo cuanto hacemos. Y debo decir que ese es uno de los aspectos más trascendentales
y más difíciles de la vida cristiana. El ser genuino. Ese es uno de los aspectos más difíciles de la vida cristiana, el ser genuino. Todavía el pecado mora en nosotros, inclinándonos constantemente hacia la falsedad, tratando constantemente de llevarnos al terreno de la mentira. El hecho de que seamos cristianos no nos inmuniza contra este pecado. Si fuera así, no habría razón de por qué poner tantos mandamientos en la Escritura para los cristianos con respecto a la verdad. En Efesios capítulo 4, por ejemplo, versículo 25. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Colosenses capítulo 3, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Santiago capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Recuerden, hermanos, fuimos creados y redimidos para la gloria de Dios. Y Dios es glorificado únicamente en el contexto de la verdad. No solo de la verdad hablada, sino también de la verdad vivida, de la verdad practicada. Esa verdad que surge de una correspondencia real entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros pensamos. Entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. Por eso dice el salmista que Dios ama la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Y por último y más brevemente, es importante la verdad porque la mentira es una marca de impiedad. Es importante la verdad porque la mentira es una marca de impiedad. Y son tantos los textos que podríamos citar aquí para probar este punto, pero nos vamos a limitar únicamente a algunos. Vamos a ver Salmos 5, versículo 6. Salmos 5, versículo 6. Dice aquí, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Se habla aquí del mentiroso como una persona a quien Dios abomina. Salmo capítulo 12, versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Ahí está la característica de la falta de piedad en el mundo. Salmo 58, 3. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Aquí se está diciendo que los niños nacen en pecado, que los niños no nacen inocentes, nacen con una propensión hacia el mal, y el primer pecado que será característico en la vida de ese niño es la mentira. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y cuando usted ve ese bebito que no está mojado, que no tiene hambre, que no tiene ningún dolor, y comienza a llorar para que lo carguen, ese niño está manipulando. Ese niño está mintiendo de la única manera posible que él puede hacerlo, porque comenzamos a hablar mentira desde que nacemos. Hermanos, la mentira es una marca de impiedad. Es el sello con que vienen los niños para enseñarnos que son perversos, que son pecadores. Un niño no puede robar, un niño no puede matar, un niño no puede adulterar. Entonces, ¿de qué manera se va a manifestar para que los padres sepan que ese niño vino dañado de fábrica? A través de la mentira. La mentira es la marca de la impiedad. Así como usted compra un asunto y dice, hecho en tal sitio, el niño viene con la mentira para que usted entienda que viene con una naturaleza pecaminosa, que si usted no la amarra bien, ese niño crecerá como un perverso. Y dice aquí, hablaron mentira desde que nacieron.
Y ahí está el niño de 1 año y 2 meses, 1 año y 6 meses, cuando sabe hablar y rompe un jarrón y le preguntan, ¿quién rompió el jarrón? Y él dice, no fui yo. Y uno se pregunta, ¿y quién le enseñó a ese niño a mentir? Nadie, es que no había que enseñárselo. ¿Por qué ese niño nació mentiroso? ¿Por qué eso vino pegado a su alma? Esa es la marca de que vino en pecado. La marca de la impiedad es la mentira. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay muchos impíos que no son ladrones, que no son borrachones, que no son adúlteros, que no son ladrones, pero son mentirosos. Y la mentira es como su hábitat. Y se encuentran con una gente que no querían ni ver en pintura y dice, fulano, te estaba pensando en ti. Óyeme, qué gusto me da verte, porque son mentirosos. Y dice el Señor aquí que una de las características de que en el mundo no hay justo ni aún uno, es la forma en que los hombres engañan con su lengua, porque es una marca de impiedad. Es una marca de impiedad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿A dónde van a ir todos los impíos? Al lago que arde con fuego y azufre del infierno. Por eso dice aquí que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, no se va a quedar uno afuera, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ya leímos 22:15 que dice, los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos, ¿es importante la verdad? ¿Es importante la verdad? En primer lugar, es importante la verdad porque nuestro Dios es verdad, y Él solamente es glorificado y su reino promovido en el marco de la verdad. En segundo lugar, es importante porque Satanás es el padre de la mentira y por medio de ella, de cualquier mentira, solo promueve su reino de muerte y de dolor. Tercero, la verdad es importante porque es la marca de la piedad. Y cuarto, la verdad es importante porque la mentira es una marca de impiedad. La semana próxima nosotros vamos a continuar tratando con la naturaleza de la verdad, viendo qué es realmente la verdad. Por ahora nos hemos limitado a tratar con su importancia, tal como Dios lo revela en su palabra. Hermanos, no vamos a hacerle mucho caso a este asunto si no podemos primero amarrar vuestras conciencias al hecho de que la verdad es importante. Y eso fue lo que quisimos hacer en esta noche, solamente eso. Y que pongamos cada uno en el corazón, orar a Dios como oraba el salmista en el Salmo 119, versículo 29. Decía, Señor, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Y yo pienso que es una oración que debemos hacer diariamente al Señor. Señor, aparta de mí el camino de la mentira. Ayúdame a ser veraz. No solamente a decir la verdad. No, Señor, ayúdame a ser genuino. Ayúdame a ser veraz. A que haya una verdadera correspondencia entre lo que yo digo ser y lo que soy realmente. Vamos a orar.